Tan solo nos quedan 3 tipos de compuestos orgánicos para terminar de estudiar toda la formulación orgánica que nos exigen en segundo de bachillerato para realizar la prueba de selectividad. Estos 3 compuestos son las aminas, los nitrilos y los nitroderivados. Formularlos o nombrarlos ya no debería suponerte un gran problema, puesto que su formulación y nomenclatura están basadas en otras que ya hemos visto y son muy parecidas a otras que ya hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, si no tienes ni idea de cómo se formula un alcano, un alqueno, un alquino, o no te acuerdas qué se hace cuando hay grupos funcionales o de la prioridad que tienen, repasa un poquito antes la formulación orgánica que ya sabes y luego ponte a estudiar la formulación orgánica que te queda. Pues comenzamos. Pues vamos a comenzar entonces. El primer compuesto que vamos a ver va a ser las aminas. Vamos a verlo por el orden en el que aparecen ahí escritos. Bien, para empezar a conocer un poco las aminas, vamos a recordar primero este compuesto que te sonará muchísimo de la formulación inorgánica, que es el amoníaco. No es muy importante ahora recordar su estructura, aunque nunca está de más, esa pirámide trigonal. Bueno, y lo recordamos porque una amina se considera un derivado del amoníaco, donde algunos de estos hidrógenos se sustituyen por radicales, por cadenas de carbono o por hidrocarburos con o sin otros grupos funcionales. Cuando, por ejemplo, sustituimos solo un hidrógeno de los 3, resulta que tenemos una amina primaria. Si sustituimos 2 de los hidrógenos, tendremos una amina secundaria, y si sustituimos los 3 hidrógenos por radicales iguales o diferentes, tendremos una amina terciaria. ¿Te suena? Ya vimos algo muy parecido con las amidas. 2 tipos de compuesto que no debes de confundir, pero que tienes que tener mucho cuidado, a veces se confunden. No es muy importante saber ahora si la amina es primaria, secundaria o terciaria, porque no va a aparecer en la nomenclatura, aunque sí tenemos que tener en cuenta un pequeño detalle a la hora de formular cuando la amina es primaria o secundaria o terciaria. Una vez visto esto, vamos a empezar con la nomenclatura y formulación de aminas. Y empezamos por las aminas primarias, aquellas donde solo sustituimos uno de los hidrógenos del amoníaco. Para nombrarlas, vamos a fijarnos muy bien en el número de átomos de carbono que tiene la fórmula, y ese será como el alcano de procedencia, el hidrocarburo del que procede, para elegir bien el prefijo que indicaba el número de átomos de carbono que tiene la cadena principal. Una vez que lo veamos, cogemos la terminación O que debería de tener el alcano, la eliminamos sin la terminación O y en su lugar ponemos el sufijo amina. Para que lo entiendas mejor, fíjate en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos CH3NH2. Observa que, con respecto al amoníaco, solo hemos sustituido uno de los hidrógenos, y aún quedan 2. Ese hidrógeno lo hemos sustituido por un radical, que es el radical metil, o un hidrocarburo, que sería el metano. Pues bien, a la hora de nombrarlo, tendríamos que tener en cuenta que solo hay un carbono
y como nombre llevaría el del prefijo que indica que solo hay un átomo de carbono, metan, le quitamos la O y en su lugar ponemos el sufijo amina, es decir, metanamina. En cambio aquí, el hidrógeno que le falta al amoníaco se ha sustituido por el radical etil, el de 2 átomos de carbono. Por lo tanto, al alcano de procedencia, etano, le quitamos la O y le añadimos el sufijo amina, etanamina, resultando esos dos nombres, metanamina y etanamina. Como habrás podido comprobar, aquí no ha hecho ninguna falta decir dónde está el grupo funcional de las aminas. Hay un solo carbono, pues está solo en este carbono. Si hay 2 carbonos solamente, recuerda, donde ponemos el sustituyente, siempre sería el carbono 1. Si hubiese estado aquí, este hubiese pasado a ser el carbono 1, con lo cual, estando en este carbono o en este, siempre es el carbono 1 y no tengo que decir que el grupo amino está en el carbono 1. Por eso no aparece aquí ningún localizador. Sin embargo, hay veces que sí es necesario decir en qué carbono está el grupo amino. Fíjate en el siguiente ejemplo. Ahora tenemos 3 átomos de carbono y el grupo amino está en este. Si hubiese estado en este, también sería el carbono 1. Este es el carbono 1, siempre se empieza a numerar por un extremo. Pero podía haber estado aquí. Y en el caso de que hubiese estado aquí, este en cualquier caso es el carbono 2. Empecemos a contar por aquí o empecemos a contar por aquí. Este sería el carbono 2. Luego en este compuesto hay que distinguir si el grupo amino está en el carbono 1 o en el carbono 2, porque puede ocupar 2 posiciones diferentes. Como está en el carbono 1, acuérdate que se empieza siempre a localizar los grupos funcionales de manera que los sustituyentes o de manera que los grupos funcionales principales ocupen los localizadores más bajos posibles. Este tiene que ser nuestro carbono 1, por tanto, y el nombre del compuesto sería propan, correspondiente a los 3 átomos de carbono, y en el carbono 1, el grupo de las aminas. Propan 1 amina. También puede ocurrir que el grupo de las aminas no sea el grupo funcional principal que nos encontremos en el compuesto. Ya sabes que cuando los grupos funcionales no son principales, cambian los nombres. Se tratan como un radical más y cambian los nombres. En este caso, el nombre de radical es amino. Pero ¿cuándo no es una amina el grupo funcional principal? Pues casi nunca. No es grupo funcional principal en casi ningún caso, salvo si será grupo principal si solamente me encuentro otros radicales normales, dobles o triples enlaces o el compuesto, o aparece también un éter. En ese caso, el grupo amino es el principal, pero en todos los demás no es el principal. Es decir, cada vez que venga combinado con otros grupos funcionales, prácticamente nunca será grupo funcional principal. Fíjate en el siguiente ejemplo. Si recuerdas, cuando veíamos esta manera de representar los compuestos orgánicos, acuérdate que en cada vértice hay un átomo de carbono. Aquí en total, si los contamos, hay 7 átomos de carbono. Los sustituyentes salen de cada vértice. Aquí tendríamos un grupo amino y aquí, con un doble enlace, un grupo carbonilo. C, doble enlace O, CO. Y cuando no hay doble ni triple raya es porque estas rayitas que aparecen aquí están representando enlaces simples.
Como aquí aparece el grupo de las cetonas, CO era el grupo de las cetonas, el grupo amino no tiene preferencia. Lo pasamos a tratar como un radical y su nombre como radical será amino. Como el grupo cetónico tiene preferencia y tiene que tener el localizador más bajo posible, tenemos que empezar a localizar por aquí, porque me deja el grupo carbonilo con el carbono número 2. Si hacemos esto, el grupo amino me queda en el carbono 6. Luego su nombre será 6-amino. A continuación, el número de átomos de carbono que hay en la cadena principal, heptán, y en el carbono 2 está el grupo cetónico que, acuérdate, llevaba el sufijo ona. 6-aminoheptán 2-ona. En el caso de que tuviésemos una amina secundaria, donde sustituimos en el amoníaco 2 de los hidrógenos, o terciarias, donde se han sustituido los 3 hidrógenos, se hace una cosa muy parecida a lo que hacíamos con las amidas. Buscamos el sustituyente más complejo, el más largo, el que tenga dobles enlaces, el que tenga otros grupos funcionales, y ese será la cadena principal, y ese será el que dará el nombre al compuesto. Mientras que los demás se tratarán como radicales precedidos por la letra N. Acuérdate, es un radical, pero no está unido a un átomo de carbono, sino está unido a un átomo de nitrógeno. Fíjate en el siguiente ejemplo. ¿Ves? Ya no es NH2, es NH y un hidrógeno ha sido sustituido por el radical metil y otro por el radical etil. Este es un poco más largo, este será más complejo y esta será la cadena principal, mientras que este será un radical que está en el nitrógeno. Por lo tanto, precedido por la letra N, su nombre sería N-metil etanamina. Si te fijas en este otro, que es una amina terciaria, todos los hidrógenos han sido sustituidos por radical etil y 2 radicales metil. Este vuelve a ser el más complejo, es un poquito más largo que los otros dos, por lo tanto, estos pasan a ser radicales unidos al nitrógeno. Si se repetían, acuérdate que también se repetía la letra y se utilizaban prefijos numerales, dimetil en este caso, resultando como nombre NN-dimetil etanamina. Ahora, para salir a cualquier sitio te piden que te pongas un guante como estos. Un guante de nitrilo. Así que para hablaros del siguiente tipo de compuestos, me voy a poner uno de estos guantes que cuesta mucho trabajo ponérselo y seguimos con la lección. Después de ver las aminas, el siguiente compuesto que vamos a estudiar son los nitrilos. Fíjate cómo es la estructura de los nitrilos. Tenemos un carbono unido mediante un triple enlace a un nitrógeno. El resto de la cadena es un radical, un hidrocarburo con o sin otros grupos funcionales u otras insaturaciones. Lo importante de ver aquí es que este carbono debe de ser un carbono terminal. Al haber aquí triple enlace, siempre tienes que estar en el extremo, o ser el final de una cadena, o ser el final, o ser un radical único, porque solamente le queda este enlace para unirse a otras cosas. Por lo tanto, el grupo es terminal. Y vamos a ver ahora ejemplos de cómo se formulan y cómo se nombran. Pues aquí tenemos un par de ejemplos. Fíjate bien. La manera de nombrarlo sería en un principio como el hidrocarburo del que procede. Es decir, si aquí hay 3
átomos de carbono, el origen de ese compuesto sería el propano, ¿no? Lo único que ocurre es que vamos a añadirle, el sufijo nitrilo al final. ¿De acuerdo? Como acabamos de decir, si no hubiese otro grupo funcional, pues este es el único grupo funcional que hay, sería el principal, y siempre sería el carbono número 1, y nunca hace falta localizarlo. Teniendo eso en cuenta, tenemos los siguientes nombres. 3 átomos de carbono, uno de ellos, el primero es CN, propano nitrilo. Este que tenemos aquí sí tiene un radical. No hace falta localizarlo, puesto que no puede estar aquí, y si estuviese en el extremo, formaría parte de la cadena principal. Por lo tanto, se trata del metil propano nitrilo. Bien, aquí tenemos un nitrilo un tanto peculiar. Acabamos de ver en la introducción que hay unos guantes que si los ves en el supermercado, pues lo verás como guante de nitrilo. Este compuesto que está aquí tiene un nombre común, acrilonitrilo, pero estoy convencido de que tú ya podrías nombrarlo con la nomenclatura aceptada en selectividad sin ningún problema. ¿Sabrías el nombre? Espero que lo hayas acertado. Sería el propenonitrilo. Fíjate, tiene 3 átomos de carbono, luego el derivado es el propano, pero aquí hay un doble enlace. Un doble enlace que no puede estar aquí, porque aquí ya hay 3 enlaces, más este de aquí, los 4 enlaces que puede formar el átomo de carbono, luego aquí nunca podría ir ese doble enlace. Como el único sitio donde puede ir es aquí, no se localiza, de ahí que este sufijo en no tenga localizador aquí. Propenonitrilo. Bien, pues precisamente es este propenonitrilo o acrilonitrilo. Ten en cuenta que este nombre no te lo permiten utilizar en selectividad, tendrías que utilizar este propenonitrilo. Es el que se utiliza para formar el polímero del que están formados los guantes de nitrilo, como este que tenemos aquí. Este es un poco más bonito que el mío porque es de color rosa. Bien, el polímero se fabrica añadiendo moléculas de propenonitrilo a moléculas del hidrocarburo butano 1,3-dieno. Por aquí, rompiéndose este enlace y uniéndose a través de este carbono. Esto no nos interesa ahora mucho, pero es el origen de los guantes que ahora es obligatorio su uso en muchos de los lugares a donde nos desplacemos. ¿Qué ocurre si el nitrilo no es el grupo funcional principal de la molécula? Pues si no es el grupo funcional principal, se trata como un radical, como todos los grupos funcionales que no actúan de grupo funcional principal, y el nombre pasa a ser ciano. ¿Cuándo no es el grupo funcional principal? Bueno, está el cuarto, por debajo de ácidos carboxílicos, que siempre es el grupo funcional principal, está por debajo de los ésteres, tampoco sería un grupo funcional principal si está con un éster, y tampoco lo sería si está con las amidas. Veamos un ejemplo. Fíjate, en este compuesto tenemos el grupo ciano, y si recuerdas, C, O y un radical era un éster. Como el éster tiene prioridad, son uno de estos tres, tiene prioridad, este compuesto no es un nitrilo. Este compuesto es un éster y por lo tanto esto pasaría a ser un radical. Un radical que está unido a este átomo de carbono y el nombre que le tenemos que poner es ciano. Aquí hay 2 átomos de carbono, por lo tanto, y aquí hay otros 2, por lo tanto el nombre sería
cianoetanoato de etilo. Ciano porque no hace falta localizar este radical, puesto que no puede estar aquí, solo puede estar en este carbono. Luego cianoetanoato porque hay 2 átomos de carbono, y de etilo porque, recuerda, aquí hay también 2 átomos de carbono y esto se nombra como un radical. Si no recuerdas bien cómo se formulan o nombran los ésteres, repásalos en este momento. Sería un buen momento. Y estando en la carretera oyes un bip bip, ten la seguridad que se trata de mí. Y si intentas seguirme te va a anochecer, pues mi feroz coyote me puede comer. Corre camino, más veloz que un bus. Corre coyote, ya no sabes ni qué hacer. Con tanto coyote, tú lo vas a enloquecer. Y en el desierto lo vas a matar de sed. Miles de trampas te ha querido poner, pero en todas ellas ha de fallar. Y ni a base de golpes quiere entender. Si sigue con tus tontas trampas te va a matar. Corre caminos, el coyote te va a comer. El corre camino. No se puede creer. Y ya, nuestro último compuesto orgánico del curso son los nitroderivados. Y para ser los últimos del curso son uno de los más sencillos. El grupo funcional que los caracteriza es el grupo NO2. Aquí lo tenemos pues semidesarrollado y con estructuras resonantes, que no sé si recuerdas qué era aquello, pero ahora no es muy importante. Lo único que nos importa es que el grupo nitro es NO2. Lo verás escrito NO2 en los exámenes. Y esta va a actuar siempre como un radical. Siempre. De nombre nitro. Esté donde esté. Aquí tenemos algunos ejemplos. CH3NO2. Un solo átomo de carbono y el grupo NO2 como si fuese un radical. Acuérdate que este podría ser cuando era un halógeno clorometano, pues ahora será nitrometano. C6H5, acuérdate que es una forma en la cual no te permiten poner el benceno. Tienes que ponerlo con su anillo y sus dobles enlaces alternos. Este compuesto sería el nitrobenceno. Y si está aquí, como puede estar en este carbono, o en este, en el 1 o en el 2, sí es obligatorio localizarlo. Sería el 2-nitrobutano. Y ahí tenemos los nombres. Ah, qué recuerdos de mi infancia con estos dibujillos animados. Es el coyote, que ha comprado una gran cantidad de dinamita y de TNT para matar al correcaminos. Hablando de TNT, estas son las siglas de trinitrotolueno, de este compuesto que va a aparecer aquí. Te resultará familiar el anillo de benceno con uno de los sustituyentes, el radical metil. A eso lo llamábamos tolueno, era su nombre común. Si además le ponemos 3 grupos nitro, tal como están aquí, tenemos el trinitro, 3 grupos nitro, y toda esta estructura que era el tolueno. Trinitrotolueno. ¿Sabrías decir su nombre oficial? Espero que hayas acertado. Acuérdate, hay 4 sustituyentes, hay que numerar los carbonos de manera que los sustituyentes tengan los localizadores más bajos posible, y eso se consigue siendo, por ejemplo, este el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Da igual que este sea el 1 o por simetría que lo sea este, pero este debe de quedar el 2. 2 metil, 1, 3,
5-trinitrobenceno, el TNT de nuestro amigo el coyote. Y ya, para terminar, ponte a prueba e intenta formular o intenta nombrar esos 6 compuestos que están ahí. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios y yo te la resuelvo. Y se acabó. Ya no hay más formulación. Ya hemos visto toda la formulación orgánica del curso. Sabes la formulación inorgánica. Si alguna de las dos te falla, sabes que tienes que repasarla. Y no solamente estarás preparado para el examen de selectividad y para tener ese punto y medio que vale la formulación muy bien atado, sino que para empezar alguna carrera de corte científico, como biología, matemáticas, química, alguna relacionada con eso, tienes la formulación básica para empezar a construir otras fórmulas más complejas, tanto inorgánicas como orgánicas, que sirven. Pero por ahora esto es más que suficiente. Hemos llegado al final de la formulación. Estudia, prepáratela y nos vemos pronto.